Sin embargo, son altamente regulados para que no generen un desorden. ¿Quién planteó eso? Bárbara Magno, quien estudió los genes sartarinos. El maíz, que eso es un poco de la historia que le cuentan a uno de biología celular, ¿no? ¿Qué hizo ella? Entonces identificó que el maíz convencional, el maíz tradicional, ese maíz de los incas, son maíces con características muy diferentes a las que nosotros consumimos. Entonces, enormes variedades de maíz. Usted va a Perú y le dan unos granotes inmensos, deliciosos, que lo hacen asados. Hay variabilidad en colores, en formas. De hecho, los incas tienen esos famosos laboratorios, se han visto en fotos, que producen microclimas en esas terrazas, ¿no? Ellos cultivan por terrazas, generando variabilidad y microclimas en el mismo lugar. Eso es espectacular, esa visita a esos sitios de los incas, ¿no? Hay unos cultivos unas requisas donde se cultivaban varios alimentos y tenían la expresión correcta y todo, productos orgánicos que encontraban en un campo abierto, pues cada persona podía tener los usos. Que eso es formas de optimización. Y de hecho, eso, no sé, estaban evolucionados, avanzados en técnicas de cultivo, no sé, aquí llegamos, llegan los españoles a civilizarlos, y estaban más civilizados que Profe, una cosita con lo de los loci. Tiene que ver lo que está, o sea, lo del loci con la parte de los genes saltarinos. Sí, pues tiene que ver en el sentido, desde el punto de vista de educación. Loci es los lugares en plural, ¿no? De la educación de los genes. Locus es el sitio. Cuando hablo de en plural, los diferentes loci, pues son las ubicaciones que tengo. Entonces, ¿qué dijo ella? Encontró que lo normal era que el grano fuera morado, ¿cierto? Y encontró que el codificaba para esa pigmentación podía estar bloqueado o interceptado por una secuencia ajena o externa. Y eso generaba entonces que se expresara la no pigmentación de ese producto. Entonces son los famosos granos amarillos que son tan deseados por nosotros. ¿Qué encontró ella? Que en ciertas regiones celulares se encontraban regiones celulares o partes del grano que presentaban la coloración morada y otras no. Y con eso ella probó que había elementos disociadores y elementos asociadores que evitaban que se expresaran de manera constante o continua esos genes particulares. Entonces concluye ella que hay regiones que se pueden mover en el cronoma de un lado a otro, y de hecho fue merecedor premio internacional Nobel por reconocimiento de estos. ¿Cómo se veían los granos? Sí, manchas negras o manchas moradas. Entonces hablamos de transposones. Los transposones son secuencias de DNA que pueden integrarse al genoma, pueden suprimir la expresión génica en la medida que se introduzcan o se metan entre el promotor y los genes específicos, o entre el operador y los genes específicos. Pueden aparecer en secuencias reguladoras activando la expresión génica de genes durmientes. Conducen a enfermedades si se ubican mal y evitan la expresión de ciertos genes que están implicados en procesos biológicos o en reacciones enzimáticas. Y son utilizados a nivel de laboratorio para poder utilizarlos como vectores. Por ejemplo, quiero activar lo que, quiero llevar lo que, o reemplazar lo que, en algunos casos son utilizados como vectores. Porque se mueren las coordenadas, sí. En la biología. Esta es una imagen que muestra los diferentes grupos de animales y plantas quienes tienen una política de transposones. Entonces vemos que las plantas en verde están las transposones.
las plantas son ricas en transposones. Y eso ya se sabía, porque son mecanismos por los cuales se puede responder a condiciones externas. Listo. En el caso del ser humano también tenemos muchos transposones, que son los que son utilizados como, digamos, que información o marcadores para el servicio de Drosophila melanogaster, mucho menos transposones. Saccharomyces cerevisiae, menos transposones. Y bacterias, mucho menos transposones. Pero también presentan transposones. Digamos, esos transposones, ellos pueden colocarse en una región, en un operador. Sí, ellos podrían comunicarse. O sea, no tienen restricciones, o sea, no se han encontrado restricciones. Sí, al final de las cosas hablan que tampoco sucede al azar, por ser un evento espontáneo. Claro. Ajá. No, hay unas reglas que sufren los mismos o que han puesto como control las células para que esos transposones tengan cierta acción no tan dramática en el caso en la constitución de los organismos. Entonces, mecanismos de resistencia al antibiótico están determinados por falta de acceso a las dianas microbiológicas, inactivación del antimicrobiano, modificaciones de la diana y uso de alternativas de la diana, y muchos de estos mecanismos son respuesta y son usados a través de esos transposores. Entonces, con los mecanismos que vimos de transferencia de información, los transposones pueden ser pasados de una bacteria a otra y en ese sentido adquieren relevancia. A eso le llamamos elementos genéticos transponibles o transposones o secuencias de inserción. Esas secuencias de inserción pueden ser sencillas o pueden ser complejas. Entonces hablamos de fragmentos de DNA que poseen un gen y que codifica para una transposasa, una enzima que es parecida a las recombinanzas, que es una recombinación específica de sitio, y que permite la vinculación de esta gen en otras regiones, ya sea copiándose y pegándose o cortándose y pegándose. Entonces hablamos de secuencias de inserción complejas y secuencias de inserción sencillas. Las secuencias de inserción o transposones compuestos son el caso muy conocido de este TL10, TL5, TL9, que contiene resistencia, por ejemplo, a tetraciclina. Este, por ejemplo, tiene dos regiones a transponerse que codifican para transposarlas y tienen un gen que codifica para resistencia a tetraciclina. En algunos casos codifican para resistencia a otros más de secuencias particulares, también denominados integrones. Entonces, ¿qué te está haciendo? Bueno, entonces, características, estas secuencias de inserción reconocen repeticiones que están en los extremos. Esas repeticiones o secuencias invertidas son reconocidos por las transposasas y activan mecanismos, indican dónde es que se va a cortar, a recoger, a formar una especie de vacuola que va a mover el transposón de ahí. Y puede ser, estas transposones pueden ser transposones replicativos o transposones no replicativos, lo que nos habla de la transposición conservativa y transposición no conservativa. La transposición conservativa entonces ocurre cuando el transposón no aumenta el número de copias en el genoma, se conserva la misma secuencia. Y la transposición no conservativa es cuando el proceso de transposición aumenta el número de copias. Entonces, no, aumenta el número de copias, la no conservativa, y entonces eso va a afectar el número de copias y el daño puede ser mayor particularmente. Entonces hablamos de transposición no replicativa y transposición replicativa. La transposición no replicativa es donde el transposón se corta
y se pega en otra región. Entonces no aumenta el número de copias. Pero en la transposición replicativa se copia y se pega, y eso lo hace un sinnúmero de veces, que aumenta el número O de sea, copias. se copia y se pega es porque él todavía se queda en su Se región queda ahí. ganadora y se va para otra Y se región. va para otro lado. Ah, Y entonces eso tiene más riesgo, porque mayor número de transposones circulando por ahí, mayor posibilidad de que ellos vuelvan y se copien y se peguen y se ubiquen en regiones generando patrones. Familias principales de transposones. Hay mucha variedad en la clasificación de las familias de transposones. Sin embargo, estas tres son las que plantea las copias de la biología molecular. Tres familias de transposones: transposones de DNA, retrotransposones semejantes a virus o retrovirus y retrotransposones de cola poliada. Los transposones de DNA tienen una estructura muy particular. Tiene unos sitios diana de reconocimiento de las transposanas, unas repeticiones invertidas terminales en los extremos, el gen que codifica para la transposasa y unos genes que están implicados en la característica de la transposona, que es una resistencia o algo así. Los retrotransposones semejantes a virus se llaman así porque van a tener una retrotranscriptasa, así como los virus tienen gen que codifica para una retrotranscriptasa que convierte el RNA en DNA, un gen que codifica para la integrasa y unas regiones terminales repetidas largas que están en los extremos. Entonces se parecen a los retrovirus. Y el tercero, retrotransposones de cola poliada, que hagan de cuenta que es la estructura de un gen. ¿Cómo es la estructura de un gen? Una región no traducida, UTR, en los extremos, 5' Lo digo, de es una replicación. y unos genes específicos, ORF1 o ORF2. Aparte de la estructura, entonces esos se diferencian no solo en la estructura, sino en la capacidad de los mecanismos por los cuales se transforman. Entonces aquí tenemos, vean el C de retrotransposones de cola poliada. Ese ORF1 representa es marco abierto de lectura. El ORF1 es un gen 1, gen 2, que codifican para una proteína de unión al RNA y una proteína que es tanto transcriptasa inversa como endonucleasa. Como si fueran orígenes de replicación. Algo así como si fueran genes inicio de la replicación. Listo. Entonces, la mecanismo de transposición no replicativo, pues simplemente las transposasas reconocen estas secuencias terminales externas, hacen la unión a esas regiones invertidas terminales, forma un complejo sináptico con el o llamado transpososoma, que es la unión del transposoma con las regiones invertidas. Hay una extirpación de este fragmento de DNA, una reacción de transesterificación. Acuérdense que estamos hablando de ésteres, que son los que forman los enlaces uso-10, para la transferencia de cadenas de un lugar a otro, y luego la reparación con una DNA polimerasa. Eso es el mecanismo no replicativo de los genes con transposiciones tipo DNA. Para el mecanismo replicativo, entonces simplemente las transposasas identifican igualmente las regiones terminales invertidas, forma el complejo sináptico o transpososoma. No hay extirpación, sino hay una corte y liberación del DNA, una transferencia, una duplicación, es la polimerasa hace la generación o duplicación de ese fragmento de DNA, y ese fragmento generado es el que se lleva de un lugar a otro para invadir un sector particular. Entonces ahí hay un mayor riesgo que estoy generando copias de esta transposición. Y el mecanismo de transposición de los genes de los transposones de cola poliada, pues realiza un empalme inverso a través de, primero hablamos de momentos diferentes, un transposón que está en el núcleo
a través de unas proteínas va a generar una secuencia de RNA. Esta secuencia de RNA, hagan de cuenta como cuando se está formando una proteína. Hay transcripción, esta secuencia de RNA es editada y sale del núcleo hasta el citoplasma, donde un ribosoma lo convierte en una proteína específica. Luego esa proteína específica ingresa nuevamente al núcleo, introduciendo ese transposón, lo vincula al DNA, hace el proceso de transposición y se genera entonces la inclusión de esas secuencias. Entonces funciona como que porque realmente necesita que funcione como que necesita que generen las proteínas. Entonces aquí hay algunos ejemplos de transposones mediados por el DNA, algunos casos que son los TN más conocidos y que son utilizados, en el caso de nosotros, son utilizados para estudios filogenéticos, los transposones. ¿Cómo es la regulación? Entonces, hay una luz, no es mucho lo que se conoce en la regulación, pero ahí sí hay unos principios que se ven. Entonces, los transposones controlan la cantidad de copias que se presentan en una célula. Esa regulación o limitación del número de copias evita que se generen más transposones en el sistema de los que puede controlar la célula. Pues, pero también controlan no solo el número de copias, sino el sitio de diana donde van a transponerse. Algunos se insertan en regiones que exhiben a ser regiones que no tienen tendencia a dañar la célula. Eso le llamamos refutos de los transposones. Entonces, ¿dónde ocurre, por ejemplo, en el ser humano? En regiones intergénicas, que tenemos bastante. Entonces, somos ricos en transposones, en regiones repetitivas, pero están en regiones intergénicas. Y algunos evitan transponerse sobre sí mismos, y eso es inmunidad de la diana de transposición, para evitar que haya más transposones en el mismo sector de los que debieran y que los transposones se inserten unos sobre otros. Esos regiones, por ejemplo, en seres humanos, son los que conocemos como Line, que son elementos nucleares largos, intraespecíficos, y que son tipos de transposones de cuerpo bien. Están en el 20% del genoma, son autónomos, tienen maquinaria para transcribirse, y en algunos casos hay que tener en cuenta mucho cuidado cuando hacemos análisis filogenéticos, porque pueden volverse pseudogenes. ¿Qué significa pseudogenes? Falsos genes. Entonces un transposón viene con toda su maquinaria, se ubica en una región, hace que el gen se desarticule, ya no se ubica, por ejemplo, en el operón, en el promotor, entre el promotor y el gen. Entonces ya dejan de ser genes activos. Cuando dejan de ser genes activos, pierden la posibilidad de ser controlados por selección, porque ya su expresión ya no se da. Entonces ya selección natural no controla. Y cuando eso sucede por un tiempo muy largo, que se sale de la selección natural, empiezan a acumular mutaciones, más de las habituales, porque ya no hay quien los controle. Cuando estaba selección natural, ¿qué sucedía? Una mutación generaba un daño, es eliminada entre una generación y otra. Pero cuando están fuera de selección natural, se empiezan a acumular. Y eso es un problema cuando hacemos análisis filogenéticos, porque nos dan un resultado incorrecto. Cuando hicimos los filogramas, pues resulta que apareciera que un gen que normalmente no muta, aparece con más mutaciones, y nos saca del consenso filogenético un organismo. Entonces tenemos muchos problemas con esos genes, es uno de los problemas más grandes que hay en la filogenética. ¿Sí? Profe, o sea, los genes se prenden y se apagan, ¿cierto? Cuando están apagados se consideran pseudogenes. O sea, o cuando duran mucho tiempo apagados, ¿es lo que lo entendí? Sí, cuando lo que pasa es que mucho tiempo apagados es que
¿A qué le llama usted apagado? Inactivos y activos. Inactivos, activos, sí. Pero entonces esas inactividades son por periodos de tiempo. ¿Sí? Sí. Si hablamos que un trasposomir se ubicó entre el promotor y el gen, ya no están circunstancialmente inactivos, sino definitivamente inactivos. En ningún momento se van a expresar. Y cuando no se expresan, pues nunca los va a ver. Selecciona la mano invisible de selección total. Entonces nunca van a ser controlados. Entonces, así en su manera oculta empiezan a acumular cosas. Y cuando hace un análisis filogenético, pues comete muchos errores porque aparecen falsas mutaciones en un gen que es utilizado para el análisis filogenético. Entonces, eso es de las críticas que le hacen mucho a los análisis filogenéticos. Listo, con eso terminaríamos de manera muy rápida, muy general, el tema de recombinación y transposición. Significaría que haríamos parcial y transposición. 5 minutos como tiempo.